noches, muy buenas noches. Bueno, mal comienza un programa que el conductor inicia pidiendo excusas, porque en la promoción yo decía que iba a intentar no hablar con mi invitado de los temas electorales, pero yo pienso como que por lo menos al inicio tendré que faltar a mi programa, porque pensándolo bien, si usted ha sido un ejecutivo hasta llegar a la presidencia de una institución como la Junta Central Electoral, yo creo que es inevitable el que yo comience cuestionándole a usted cómo a usted le ha ido en cuanto a la auditoría lógica que debe hacer la Cámara de Cuentas a su gestión. Yo sé que es una manera un poco dura de iniciar la entrevista, pero uno a veces abusa de los amigos. Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro del Comité Central, no sé si en receso o ya en acción, del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado. Bienvenido, mi señor. Muchas gracias. Mis respetos, mis respetos. Lamento, ya lo dije, pero ¿en qué está la evaluación, la auditoría que se iba a hacer de su gestión al frente de la Junta Central Electoral? ¿Cómo ha ido eso? Porque uno escucha de todo. En las redes se sabe incluso lo que no ha ocurrido. Así es. Bueno, en primer lugar, gracias a ti por permitirme llegar a los hogares de todos los seguidores de este programa. Y además, para este fin de semana, poder compartir con los ciudadanos informaciones que pudieran ser de su interés. Mira, qué bueno que se trata ese tema un poco rudo, pero que hay que tratarlo. Todo el que ejerce una función pública de alguna manera tiene que atender a esas preguntas. Y yo, de todas maneras, yo me preparé para ver si podría referirme a ese tema. Precisamente el miércoles de esta semana que concluye, la Cámara de Cuentas me remitió el resultado de la última auditoría a la gestión que yo desempeñé en la Junta Central. Yo quiero decir, y usar este medio para decir, que yo soy el único funcionario que todos los años que administró recursos le fueron auditados. Por ejemplo, en el año 2017 me entregaron la auditoría correspondiente del 31 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014, es decir, 2 años. Ya anteriormente me habían auditado los años anteriores. Entonces me llegó la última auditoría correspondiente al 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. Y ya anteriormente también se hizo un estudio o investigación especial a lo que fue el proceso de adquisición de los equipos con la empresa Indra. Es decir, que al día de hoy yo, desde el primer día que empecé a administrar hasta el día que terminé, todos mis días fueron auditados. Y el informe de la carta de gerencia que me fue remitida simplemente dice que se hizo sin salvedad, es decir, una auditoría limpia que entiende que los fondos de la Junta Central Electoral en nuestra gestión fueron bien administrados. ¿Y no hubo esa etapa preliminar donde la Cámara de Cuentas se encuentra irregularidades y a la persona le manda la información de que tengo estas irregularidades, necesito que nos reunamos para que usted me dé explicaciones? En este caso no hubo ese proceso. Claro, ellos convocaron, hicieron un levantamiento. Sí. Cuando hacen el levantamiento te invitan para darle lectura a sus hallazgos. Exacto. En esos hallazgos te dan un plazo para que tú remitas los documentos que puedan variar el criterio de ellos o que permitan explicar lo que ocurrió. Okay. Eso se agotó. En mi caso, la reunión se hizo en el edificio de la propia Cámara de Cuentas, y en el caso de la Junta Central Electoral se hizo con los técnicos y los magistrados de la Junta en la Junta. Entonces, de los actuales estoy diciendo. Y en base a esas respuestas se le dio curso entonces ya a este informe, que es un informe, digamos, provisional, pero que ya yo contesté diciendo que no tengo nada que objetar, que entiendo que la auditoría que se hizo se corresponde con los hallazgos que se produjeron, y es que
en términos de procedimental y de administración de recursos, se hicieron con pulcritud. ¿Y cómo explicar que hay el chisme con Indra? Entonces, bueno, como hay un chisme, se dice, un rumor, una insinuación, ok, vamos a auditar el caso Indra, todo este lío de los equipos, muy bien, se audita y están los resultados. Luego viene lo mismo con la gestión en sentido general. Se hace la auditoría y una vez más están estos resultados. ¿Cómo explicar el problema de Roberto Rosario Márquez con sus enemigos o adversarios, gente que les cae mal o que tienen contradicción en visión de país, visión de patria, visión política? ¿Por qué ocurren estas cosas si aquí tenemos las evidencias de lo contrario? ¿Por qué? Bueno, porque yo pienso que hay personas que se forman ideas y conceptos, prejuicios sobre los demás y actúan en función de ello. Hay personas que de una manera u otra van a estar siempre en contra de lo que yo opino o de lo que yo haga. Y por tanto su criterio no va a variar. Puede venir Jesús Santísima y salirle como cuando salió de la catacumba y mostrárselo. Y ellos van a decirle como Santo Hermano, no, va a tener Jesús que decirle, entre el dedo ahí. Y aún así no creerán. Porque a mí me llamó mucho la atención. Yo siempre he dicho y vuelvo y repito que aquí no hay muchos dominicanos, no creo que lleguen a 5, que hayan sido investigados a más profundidad que Roberto Rosario Márquez, nada más y nada menos que por un procónsul del Imperio y el Departamento de Estado. Entonces a mí me llamó la atención la profundidad de esa investigación y que esa sociedad civil, propiedad de, y ese equipo mediático, propiedad de, no haya recibido de ese centro de poder ninguna media verdad, la posibilidad de una irregularidad ética. ¿Cómo ha sido posible? Porque a mí personalmente me ha llamado la atención. Mira, esa situación. Yo me voy a reservar el nombre, pero yo recibí una información del más alto nivel de que el embajador de Estados Unidos le informó a una persona las razones por las cuales ocurrió el tema de la cancelación del visado. Y fue sencillamente por diferencia en la administración y ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional y en segundo lugar por una discusión que se produjo en mi despacho con su participación. Y esa persona me dijo que él mismo le dio esa explicación. Por tanto, yo ahorita cuando entremos a la política, entonces yo te explicaré, o vamos a hacerlo ahora, sobre mi estado en el Partido de la Liberación Dominicana. No, de eso vamos a hablar, pero perdóneme, porque yo quiero insistir en cómo un pleito tan casado como fue ese, además uno maneja muy bien la información de lo que ocurrió en esa reunión dura, de repente hay una investigación donde a este señor, óyeme, hasta el número de los Calvin Klein que utiliza. Entonces hasta me ha gustado porque bueno, eso denota cosas positivas. Eso es bueno, porque cuando tú eres un funcionario público o has sido un funcionario público adversado, como lo fui yo, y las personas que te critican solamente se conforman con emitir juicios de valor respecto a las posiciones que tú has tenido, o a emitir calificativos, pero no son capaces de presentar una prueba, un documento, una evidencia, una denuncia seria que diga que tú cometiste algo al momento de administrar, eso quiere decir que tú te manejaste por el librito, ¿verdad? Si uno algo ha aprendido en estos 30 y tantos años de bregar con esto, es que los dossiers y los expedientes periodísticos no caen del cielo. Vamos a una pausa. Yo pienso que la Junta actuó de buena fe con el propósito de interrumpir la campaña de tiempo que hay y que a todos nos hastia.
Continuamos. La política pura y dura va a llegar, pero hay otra cosa que ha resonado en todos los altares políticos partidarios, en la sociedad civil y en la militar, y es esta decisión de la Junta Central Electoral de prohibir el proselitismo político, que en este caso es un proselitismo de primarias partidarias. ¿Qué opinión le merece a Roberto Rosario Márquez esa decisión de la Junta, muy reciente, de la Junta Central Electoral? Mira, Pablo, yo me había prometido tratar de no pronunciarme sobre ninguna medida de la Junta en el sentido contrario. Era una promesa que me había hecho a mí mismo y creo que te lo comenté en una ocasión. Sí. Y que si hablaba iba a ser en positivo. Pero en relación a ese tema, yo en mi gestión como presidente se dictaron 3 resoluciones en las que se rechazó esa medida. Y por tanto ya por un problema de coherencia propia yo estaba obligado a hacer una aclaración de por qué se tomó esa decisión, que ahora se toma una en el sentido contrario. ¿Cuál es el tema? Mira, en el año 2007, la Cámara Administrativa que yo presidía presentó lo que se llama Reglamento para las Campañas Electorales. Ese reglamento fue abrumaderamente atacado por las organizaciones de la sociedad civil y por los partidos políticos, bajo el argumento de que era inconstitucional, y no lo era. Porque en la Constitución antes... Que sí ponía orden y disciplina con garra y régimen de consecuencias, porque uno trabajó ese reglamento. Hicimos una entrevista aquí sobre eso. Sobre eso mismo. Pues mira, ¿cuál es el problema? Te lo voy a entregar a ti, mira. Okay. En la Constitución anterior al 2010 estaba el artículo 92. Y en ese artículo 92 de la Constitución anterior al 2010, estamos hablando 2006, 2008, se le daba facultad reglamentaria a la Junta Central Electoral. Y en ese sentido, ese reglamento se hizo en base a eso. Lo leo, Sí, amigos. Las elecciones, artículo 92, las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de esta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley. Pero esto es la Constitución anterior a la de 2010. Entonces, al final ese reglamento fue rechazado, digo yo que injustamente. Ahora, ¿qué pasa? En el 2010 se modifica la Constitución. Y a la Constitución del 2010 es verdad que se establece el artículo 212, que en su párrafo 4 establece lo siguiente. Ok, pero también es que el último. El problema está en que el Congreso nunca adaptó la ley electoral a la nueva Constitución, que vamos al párrafo 4, leo, la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. El primer elemento es que cuando tú lo lees, te estás dando cuenta que lo está limitando a las campañas. Exacto. Ahora, pero supongamos que no, que es extensivo a todo. ¿Cuál es la novedad de la Constitución del 2010? Que introduce un capítulo completo solo dedicado a establecer cómo se interpretan los derechos y garantías fundamentales. Que no estaba en la Constitución anterior. En la Constitución que anterior. es aquí, atención, el artículo 74, principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. Leímos la primera, el segundo. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. ¿Y las leyes quiénes las hacen? Los congresistas. Entonces, ¿qué ocurre? El legislador se reservó la facultad para reglamentar cuando se trate de derechos fundamentales. Por eso este capítulo. Por eso entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando yo di mi opinión sobre ese tema, en la semana que transcurre, a principio de semana, mucha gente inició a criticarme. Pero
yo he querido ser paciente. Quiero decirle a esas personas que yo asumo en su totalidad el texto firmado por los 5 magistrados de la actual Junta Central Electoral, contenido en el acta número 9 del 14 de mayo del 18, donde ellos establecen el criterio de que ellos no pueden reglamentar más que en el periodo electoral, conforme lo establece el artículo 87. No, pero, y no, te voy a dejar te dejo una copia de esa resolución. No, deténgase ahí, animal feroz, deténgase, porque es que aquí... usted me fue... está diciendo que hay una flagrante contradicción entre lo que se emite el 14 de mayo y lo que se emite 5, 6 semanas después. Sí. ¿Y cómo explicar eso? El texto de la última resolución es totalmente contrario a ese. Pero te voy a dejarlo para que disfrute de ello. No, pero no es que disfrute yo, perdóneme, porque sería bueno que a los televidentes, yo tengo el documento, quienes no tienen el documento son los amigos televidentes. Deme una explicación, o sea, el espíritu de esto, lo del 14 de mayo, y cómo explicar que el 14 de mayo se emita algo, una resolución, y 4, 5, 6 semanas después, algo contrario, por favor. Mire, lo que ocurre es que el partido de Guillermo Moreno, Alianza País, sí, pidió que se regulara la campaña, que había una campaña de tiempo y que la Junta interviniera. Y en ese sentido se le dio respuesta mediante esta decisión de esta fecha. Eso está en la página de la Junta, tú entras y lo vas a encontrar. Y entonces, precisamente yo en la semana fue de ahí que la obtuve. Entonces, aquí ellos hacen una explicación donde ellos dicen por qué ellos no pueden reglamentar. Le dicen a Guillermo Moreno, acogemos todo lo que usted dice, pero nosotros no podemos hacerlo. Por ejemplo, mira lo que dice. La facultad reglamentaria de la Junta se encuentra establecida en la Constitución de la República, es un derecho y obligación del organismo avalado por las leyes vigentes. La Ley Electoral 275/97 dispone el momento del inicio del periodo electoral, pautado por la proclama prevista en el artículo 87, cito, toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral. La proclama anunciará la clase de elección, la extensión territorial que ha de abarcar las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales debe verificarse, la fecha que tendrá lugar, los cargos que hayan de ser provistos y el periodo para el cual han de serlo y cualquiera otras particularidades. Si proclaman, yo no me voy a meter en eso. Entonces, es lo que quiso decir entonces dicen aquí, para no interpretarlo, la proclama por la cual se anuncia una elección ordinaria deberá ser publicada más tardar 90 días antes de la fecha de que deba celebrarse. Y es a partir, esto es lo importante, y es a partir de ese momento que comienza la aplicación de los reglamentos correspondientes, sin jamás olvidar el carácter transitorio de su contenido tal. ¿Y entonces? ¿De dónde ha salido esta canción? Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo es posible? Entonces, lo que yo quiero decirle a usted es que yo me siento absolutamente identificado in extenso con esa resolución y por tanto yo lo que creo es que la Junta actuó aplicando correctamente la ley en el mes de mayo. Usted se siente identificado y yo obligado a dar derecho a réplica al presidente de la Junta Central Electoral para que venga. No, pero yo no estoy cuestionando al presidente de la Junta. No, pero usted no, pero aquí hay una contradicción. Hay una contradicción. ¿Sabe qué es lo que yo estoy haciendo? Entre el 14 de mayo, perdóneme, yo no soy abogado, pero uno hace su tarea. O sea, en el 14 de mayo yo digo que mientras no haya la proclama, no puedo actuar, que es a partir de la proclama que yo tengo el poder para reglamentar. Pero eso no fue el presidente, fue el Pleno, a unanimidad. Sí, pero el vocero del Pleno es Castaño Guzmán. Bueno, sí. Si él autoriza a otro miembro también, pero lo que quiero decir es que se dice eso el 14 de mayo y luego creo que fue el 20 de junio. 19 creo. El 19, pues se dice lo contrario, es decir, todavía no hay proclama y sin haber proclama, yo que digo que es después de proclama, le digo a los políticos, detente ahí. ¿Quieres que te diga mi opinión? Sí, no, eso es lo que yo quiero. Mira, yo pienso que la Junta actuó de buena fe con el propósito de interrumpir la campaña de tiempo que hay y que a todos nos hastía. Y que en un ánimo de satisfacer lo que es un reclamo de la población, quiso dar un paso hacia adelante en el sentido de conseguir que los periodos de precampaña y de campaña se ubiquen hacia donde deben ubicarse.
Lo que yo creo es que de alguna manera alguna persona o alguien, no sé si del Pleno o alguien cercano a ellos, se aprovechó de la buena fe de los magistrados para hacerlo votar una resolución que objetivamente es contraria a la ley. Yo tengo un invitado la próxima semana que es un precandidato presidencial. Al ritmo que vamos, yo voy a tener que pedirle excusas a ese precandidato presidencial, porque yo creo, atención producción de este programa, que el invitado de la próxima semana debe ser el presidente o un miembro autorizado de la Junta Central Electoral, porque honestamente no se entiende. O sea, esto del, Bueno, entre el 14 y el 19 hay 0 mata 0, 3 que llevaba 16, 5 semanas, punto 4. Pero cumple, entonces, excúsame sí. que como si tú fueras candidato te pida que cumpla tu palabra y me saque de la Junta. No, está fuera de la Junta ya. Vámonos a la pausa y ahora sí, hablemos de política pura y dura. Fuera la Junta Central Electoral a partir de este momento. Vamos a la pausa. Yo estoy convencido de que en el PLD hay en curso un proceso para la destrucción o autodestrucción de ese partido. Roberto Rosario Márquez es un ex presidente de la Junta Central Electoral, miembro del Comité Central, no sé si en acción o en receso. Entonces, aquí estamos hablando mucho de precandidaturas, legales o ilegales, con campañas autorizadas o no autorizadas. Entre los planes de Roberto Rosario Márquez estaría, cuando sea legal, echar hacia adelante un proyecto político presidencial. Mira, es que tú pones la cosa dura, ¿eh? No, porque pero tú no eres amigo mío. siempre, siempre. Pues demuéstralo. Incluso en los peores Esas momentos. no son Ahora acciones. podemos hasta pelear. Esas no son en los acciones. peores momentos. Esas no yo son siempre. preguntas de un amigo. No, porque yo quiero insistir en esto por el tema Bueno, pero de, está bien, échala. de que ahora se puede, que no se puede, Mira, que el profesor, que el licenciado. Vamos a empezar La legalidad no la legalidad. antes de eso, hacer campaña. por si receso, la condición. Sí. Yo debo suponer que en la próxima reunión del comité político, porque así me lo hizo saber el secretario general, ese tema de la comunicación que yo envié iba a ser tratado o va a ser tratado. No te puedo negar que tengo preocupación ahora, porque tú sabes muy bien que contra mí hubo una decisión supuestamente atribuida al Departamento de Estado o a la Embajada de los Estados Unidos. Como yo he visto que hubo una acción... ¿Qué tiene supuestamente? Que hubo una decisión del Departamento de Estado y de la Embajada, sin el supuestamente, pues eso está ahí. Bueno, lo que te digo es que no sé si fue del Departamento de Estado o de la Embajada, a eso me refiero, o si nada más de la Embajada. Pero al final, del La Departamento de Embajada Estado. no tiene autoridad para eso, Ok. solicita. Ok. La Embajada solicita. Así es. Bueno, el caso es que esa fue una acción concertada en otra circunstancia política que en su momento habrá que explicar. Ahora bien, en el PLD acaba de tomar una decisión donde han suspendido al secretario de Organización y al secretario de Finanzas. Ya yo sé por dónde viene. Ambos aceptaron de buena manera. Por tanto, ellos no quieren que nadie lo defienda y yo no tengo la intención de defenderlo. Lo que yo sí me voy a referir es al otro tema. ¿Desde cuándo el Departamento de Estado de los Estados Unidos es que decide quién es o no, o quién tiene o no una función determinada en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿O desde cuándo el Partido de la Liberación Dominicana toma sus decisiones al margen de que haya una sentencia o un sometimiento contra alguien? Tú puedes estar de acuerdo o no con Félix Bautista. No, ese no es el tema. Reitero, no lo estoy defendiendo porque él no se quiso defender y aceptó. Claro. Lo que yo estoy discutiendo es el fondo. Hasta donde yo sé, él no tiene aquí un juicio abierto. Al contrario, fue descargado. Fue el regalo. No tiene un juicio abierto en los Estados Unidos. Y la decisión que tomaron con él fue una decisión administrativa en Estados Unidos. Pero usted está feo Mientras que, está feo para la foto. mientras que aquí hay otros que han estado sometidos, que tienen expedientes gruesos y no se hace.
Entonces, incluso el mismo Félix, cuando tuvo su año terrible, en ese proceso que terminó descargado, no se le suspendió. No se le suspendió. Que quizá pudo haberse hecho. Vamos a tener que editar este programa porque yo hablé de miembro del comité central, entonces, que sí, que no, pero tú no. Entonces yo te quiero decir, como yo he sido afectado con el tema de la visa, yo hasta me pregunto que cuidado si eso también puede ser tomado en cuenta. ¿Y qué le ha pasado a su partido, Roberto Rosario Márquez? No sé, porque ellos nunca han discutido eso. ¿Qué está ocurriendo? No, me refiero al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, que hay cosas que yo no estoy... Pero mira lo que yo pienso. Que no estoy entendiendo, porque aquí está medio PLD en campaña presidencial electoral. No, mira. Y de repente ahora sale... Vamos a ubicar esto, vamos a ubicar esto en su contexto. Sí, pero explíqueme. Mira, yo estoy convencido de que en el PLD hay en curso un proceso para la destrucción o autodestrucción de ese partido. Desarrolle eso, porque son palabras mayores. Bueno, la ambición desmedida por el poder, la lucha de los espacios, está conduciendo a que cada vez más no se cumplan ni se respeten los procedimientos, los estatutos y los reglamentos en ese partido. Okay. Los principales enemigos de los PLDistas son aquellos compañeros de su propio partido que aspiran a su misma posición o que aspiran a un cargo electivo. Claro. En vez de serlo, no enemigos, pero digamos sus adversarios, los de la oposición. Si usted se echa a las redes sociales, quienes tienen una campaña más feroz contra el PLD y sus miembros, son aquellos que corresponden a una u otra de las facciones enfrentadas. Totalmente. Eso te dice a ti que el PLD está caminando directamente hacia su autodestrucción. Pero algo más. Hay al parecer gente que cree que en el PLD es mejor que o soy yo o que entre el mal. No, perdón, deténgase ahí. Sí. O sea, en el PLD hay personas que preferirían que ganara la oposición, vamos a decirlo claro, que ganara la oposición con tal de que no gane un adversario político. Pareciera que sí. Entonces, por eso yo digo que el PLD está caminando hacia su autodestrucción. Porque en el PLD ya la gente no está atenta a la mística del PLDista, a la filosofía, a los principios, a los valores que fueron inculcados por don Juan. En el PLD no se reúnen los organismos, ni los comités de base, ni los comités intermedios, ni el comité central, más que para ir a levantar la mano. En el PLD no se elaboran políticas. Y el PLD tiene ahora mismo un problema. Hasta hace 2 años, la popularidad del gobierno beneficiaba al PLD. En esta ocasión no es lo que está pasando. Yo soy de los que cree en este momento que lamentablemente en estos 20 años ningún partido ha hecho lo que ha hecho el partido de gobierno por lograr conquistas y avances en términos de infraestructura, de desarrollo económico y de política social. En sentido global, Roberto Rosario Márquez defiende en sentido general la gestión claro, las gestiones del PLD, no hay duda. La República Dominicana de ahora le ve más luces que sombras. No es ni siquiera, claro que sí, no es ni siquiera parecida hacia hace 20 años. Sin embargo, hay aspectos que hay que señalar. A veces, sobre todo la facción política que está en la hegemonía del Ejecutivo, se molesta cuando uno hace crítica, pero hay que hacerla. Pues vamos es más, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuál era el eslogan de Danilo Medina en el 2012? Hacer lo que nunca se No, corregir lo que está mal. Y hacer lo que nunca, dejar bien lo que su propio eslogan era corregir lo que era una crítica a la gestión y nadie por eso se molestó. Entonces también debe haber tolerancia para entender que las cosas que están mal, como decía su eslogan, hay que corregirlas. Tú quieres ver un gobierno que haya invertido lo que ha invertido el gobierno de Danilo Medina en salud pública. Y tú quieres ver cuál es la percepción de la población en relación al tema de salud. De total insatisfacción. Entonces no es un problema de recursos, ahí lo que hay es un problema de gerencia. Tú quieres ver una insatisfacción mayor que la que hay con el tema de seguridad pública. Y tú sabes el dinero que ha invertido el gobierno en materia de seguridad pública con el 911 y otro mecanismo.
¿Percibe la población que el gobierno se preocupa por la seguridad pública? Yo creo que no. La gente entiende que al gobierno no le importa la seguridad pública. Cuando viene a ver, sí, a lo mejor Monchi, que es nuevo en el cargo, puede ayudar a cambiar esa percepción, pero la percepción que hay no es buena. Wow. Y ahí se va a presentar, antes de la pausa, dejárselo caer ahí. Se puede presentar una situación difícil, porque ahora hay una resolución que prohíbe el proselitismo. Sí, pero a eso voy. Entonces a mí me gustaría en el último segmento que habláramos un poco de, a partir de lo dicho hasta ahora, ese posible escenario, porque el sector Leonel Fernández va a hacer el acto de entrega ¿Y tú crees de que firmas. Hay un acto en el Palacio de los Deportes. ¿Y tú crees que lo deje? Lo malo es que me dicen que hay otro en el Estadio Olímpico. Entonces, después de la pausa, vamos a seguir hablando de su PLD, pero especialmente de ese PLD que yo tengo mucho más de 6 años diciendo que se está muriendo de éxitos. Ya regresamos. Roberto Rosario Márquez, es que hay preocupación. Yo tengo años en esto de que el PLD que se muere de éxitos, pero de repente yo veo a un Leonel Fernández asistiendo a una actividad al aire libre, prohibida por la Junta Central Electoral, con un Ministerio de Interior encargado de aplicar el dictamen de la Junta Central Electoral, mano operativa. ¿Hacia dónde va el PLD en este escenario, después de lo dicho aquí, que el líder de la oposición al gobierno del PLD es el propio PLD, tirándose a matar? Por favor, por favor. Pero eso fue igual en el periodo 2008 al 2012. Es una repetición de eso, o sea, es normal. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay PLDistas que de alguna manera hacen oposición, se podría decir, al PLD? Porque hay PLDistas que sienten que el gobierno no expresa el conjunto del PLD, que se sienten excluidos y que la gran mayoría de los PLDistas no se sienten ser parte del gobierno. A lo mejor tienen razón, a lo mejor no, pero te estoy diciendo lo que ellos expresan. Ahora bien, ¿por qué yo te hice los señalamientos anteriores? Porque yo creo que el PLD necesita relanzarse y renovarse. Y se necesita que para el próximo periodo, y yo estoy dispuesto a eso, se arme un proyecto, no importa quién lo encabece, no estoy diciendo que lo encabece yo lo que podría ser uno más, que se proponga producir cambios en la administración pública y la continuidad en la aplicación de las políticas públicas que han sido beneficiosas para los ciudadanos. Retomar el lema del 2012, corregir lo que está mal, Más o menos, hacer lo que nunca se ha hecho. Más o menos, que yo creo que es bastante apropiado para esta ocasión. Hay que hacer cambios, porque hay cierto cansancio, hay cierta fatiga, y además se necesita avanzar más de lo que se ha avanzado, apoyarse en lo que se ha hecho, pero para saltar hacia adelante. Y en adición a eso, entonces, también garantizar e implementar nuevas políticas que haga posible que lleguemos a más sectores. Desde ese punto de vista hay que articular en el Partido de la Liberación Dominicana un proyecto que exprese el conjunto y no la parte, sino las partes, y que sea el resultado de lo que la población necesita. El PLD tiene que reinventarse frente a la opinión pública y frente a sus propios compañeros. Entonces, yo seré parte de un proyecto que camine en ese sentido. Ahora bien, para terminar, porque sé que el tiempo es corto. Por primera vez en la historia, la campaña electoral se inicia desde el Ejecutivo. No, porque hay un impedimento constitucional. El presidente de la República no te voy a dejar como candidato. Te voy a dejar y te voy a pedir que lo presente. 2 spots publicitarios promoviendo la reelección del presidente. Te lo dejo. Ah, pero ustedes sí, no, yo los he visto. Pero te lo doy, yo lo he visto. Pero déjame citar, por eso no es el tema. Son gente que no, se inventan. No, pero no es a eso que me refiero. Excúsame, Pablo, no te vayas por la tangente. Yo vi a Domínguez. Yo no creo que el presidente autorice eso. Yo vi a Domínguez Brito tiene su decir públicamente que el presidente de la República convocó
a 5 o 6 miembros de su partido Sí, sí. y les pidió y lo estimuló a que inicien la campaña. O eso fue mentira, fue en su programa que lo dijo. Qué vaina. O se lo recuerdo. No, está En un programa en el que usted participa, mi amigo Domínguez Brite dijo Muy que, aquí, en que el presidente lo invitó a esa reunión, que lo estimuló, y fruto de eso él renuncia para lanzarse a buscar su candidatura. Y fruto de eso renuncia a Carlos Amarante Baré. Y se habla de que también va a renunciar a Navarro. Pero son palabras mayores. Entonces, ¿qué es lo que te quiero? No, lo que te quiero decir. Vuélvalo y diga. No. Vuelva Yo a estoy decirlo. diciendo que ellos dijeron que el presidente le pidió. Usted dijo que del Ejecutivo se inició Oye, esta campaña antes de tiempo. ¿Y qué es lo que- Son palabras graves. No. Yo estoy entendiendo. diciendo, oiga bien, Yo no estoy mire, entendiendo. vamos a ser más sinceros. En su programa, dice usted que en este también, Sí, y en otro sí, que usted participa. Por supuesto. En el Sol de la Mañana, aquí en Maquines, él lo dijo. él dijo que el presidente lo invitó a una reunión. Y los demás lo confirmaron. Reinaldo también lo ha Entonces, confirmado. ¿quién empezó? Usted, yo. Usted como que tiene miedo de tratar el tema. No, yo lo que estoy es pensando que Roberto Rosario Márquez está coincidiendo con una propuesta mía muy vieja. Yo tengo un lema, que usted seguro que me sigue en Twitter y lo ha leído. Si el que está quiere seguir y el que estuvo quiere volver, los dos van a regresar a la oposición, porque se van a matar. Entonces mi propuesta es... Entonces que- usted entiende cuál es el tema. Sí, pero mi propuesta, yo creo que usted va por donde voy yo, corríjame, es que Danilo Medina y Leonel Fernández, que son los jefes de los dos grupos, porque la otra persona con gran liderazgo no tiene grupo, que es Margarita, que estos dos señores se pongan de acuerdo y se conviertan en árbitros, como ya el PLD no es lo que era, en árbitros para que haya unas primarias más o menos democráticas, más o menos honestas, donde el dinero no sea tan determinante. Mire, ¿Le parece bien esa propuesta? ese es un ideal, pero el político vive de realidades. Qué vaina. Y la realidad dice que eso no va a ocurrir. Anda. Entonces lo que hay que construir un espacio Ajá. que permita que el pueblo dominicano tenga la oportunidad, insisto, de recibir los cambios que quiere y de darle continuidad a las políticas públicas que necesita. Y terminamos el programa dejando claro aquí que la persona que puede dirigir ese proyecto para cumplir con esas metas podría ser Roberto Rosario Márquez. No es descartable, ¿verdad que no, profesor? No, pero eso lo está diciendo usted. Pero- Yo lo que digo es que debe haber un proyecto en ese Pero es sentido. descartable, ¿lo descarto o No, sería no, posible? no, yo considero que no tengo recursos para eso. No, el dinero, No en estos tengo. temas... ¿En cuáles temas? En este tema, cuando se habla de un partido como el de la Liberación Dominicana o el PRM, No. el dinero no es problema. ¿Usted cree? Sí. Porque estamos hablando de unas primarias Ay. bien organizadas, sin vagabundería, sin muertos. ¿Tú quieres que sin te digo con qué yo me conformo? ¿Pero está de acuerdo? Yo me- ¿Está dispuesto? No, óigame, yo me conformo, ¿usted sabe con qué? Ajá. Con que el proyecto del que yo estoy hablando se haga posible, no importa quién lo encabece. Pero no descarto a Roberto Rosario Márquez. Porque Pero- usted no es pero de, es que usted va ni lejos. usted no es del MPD, ni de Alianza País. Pero, ¿Usted es peledeísta? Pero usted va ni lejos. Sí, sí, no. Y no tiene recursos para costear una campaña. Pero lo puedo ayudar, no se crea, que 200 pesos se le da a cualquiera. Muchísimas gracias. Muy bien. Roberto Rosario Márquez ya en su faceta de dirigente político a expensas de una decisión del comité político. ¿Qué va a hacer ese comité político? Me ha asustado porque trajo esta lógica de la decisión en contra de un señor que no tiene asuntos pendientes, sino un problema con el Departamento de Estado más o menos muy parecido al de él, Aunque con otro... con otro matiz. Entonces, bueno, este programa debería tener una segunda parte, pero por ahora que quede claro de que ya enterramos aquí el tema Junta Central Ay, sí, Electoral. sí. De ahora en adelante, las próximas entrevistas, no se me aleje tanto, será con el dirigente político, no sé si PLDista o no, miembro del Comité Central o no, Roberto Rosario Márquez. Muy buenas noches. Bueno.